Te presento, tú eres Amalia Casas, ¿verdad? Tengo aquí un largo historial académico tuyo. Primero, eres doctora en psicología y posgrado de interpretación pianística en la Franz Liszt Academy de Budapest. Después has cursado estudios musicales, principalmente piano, ¿verdad? Has realizado muchas investigaciones, sobre todo centradas en el aprendizaje musical, ¿verdad? De varias culturas, ya sea de la clásica, de la tradición europea, de la tradición flamenca y del jazz, especialmente en la tradición flamenca. Has sido investigadora y docente de psicología, sociología educativa y didáctica de la música. Y actualmente eres profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Eso es. Eso es. Y aparte también formas parte de la directiva de la AEPMIM, de la Asociación Española de Psicología de la Música y de la Interpretación Musical. Eso es. Que la fundamos con unos compañeros maravillosos que son Basilio y Paco. Y ahí nos lleva pues casi todo el tiempo de pensamientos y de ideas de proyección de cómo incluir la psicología dentro de los conservatorios, dentro de los centros donde se enseña música, donde se aprende sobre todo por el enfoque de aprendizaje. Bueno, es un verdadero placer poderte entrevistar y sobre todo hablar del estudio que realizaste en el 2015, publicado en el 2015, perdón, que habla explícitamente de el aprendizaje de la música. El título es El discurso sobre la práctica de un guitarrista de jazz semiprofesional, estudio de caso de aprendizaje musical constructivo. Bueno, cuéntanos un poquito qué es este estudio. Bueno, vamos a hablar un poco de una investigación que presentamos en el año 2015 y que efectivamente lo que trata es de hacer una descripción de cómo aprendía un chico que estudiaba guitarra. En este momento estaba estudiando guitarra en la Escuela de Música Creativa de Madrid y nos interesó mucho, ya te iré contando ahora un poco los entresijos, porque tenía un formato de aprendizaje que era bastante novedoso o era bastante... No se daba tanto, era como un poquito más escaso, pero tenía algunos elementos que desde la psicología del aprendizaje son muy relevantes cuando se describen aprendices que avanzan mucho y que avanzan de manera exponencial. Entonces, es como un formato de aprendizaje que se impone en los sitios pues, de alto rendimiento, digamos. También hay una primera parte que es un poco de contextualización e historia sobre cómo ha sido la didáctica de la música, ¿verdad? Desde una parte de la tradición clásica, de la tradición, podemos decir, europea, ¿no? Que tenía como un carácter mucho más estricto, el carácter propio de los conservatorios, que es un carácter muy estricto, muy basado en la repetición de la interpretación de una obra, ¿verdad? Para más tarde prepararla y llevarla impoluta a un recital, a una audición, a un examen o lo que sea. La contraposición también con la enseñanza del jazz, ¿verdad? Que sería todo lo contrario, se aprende más bien por imitación, por convivencia con otros músicos en las jam sessions o incluso en propios conciertos, ¿verdad? Y luego el aprendizaje de la tradición oral propia del flamenco, que sería eso mismo, los propios intérpretes de flamenco que realmente se transmiten toda la información de una forma oral sin entender del todo, de una forma musical teórica, lo que pueden llegar a realizar, ¿verdad? Exactamente. Digamos que esos tres perfiles son tres perfiles que están un poco caricaturizados. ¿En qué sentido? En un sentido de coger perfiles como muy puros. O sea, no se trata de decir que todos los clásicos aprendan así, ni que todos los jazzistas aprendan así, o los flamencos, porque además ahora que estamos incorporando el flamenco, ¿verdad? Que lo estamos incorporando al conservatorio, nos vamos a encontrar pues que hay formas del flamenco que tal y como se enseñan en un conservatorio se parecen mucho más a las propias formas de aprendizaje del contexto académico o de la cultura de aprendizaje del clásico. Pero eso no quiere decir que todo, que sea monolítico, ¿bien? O sea que lo que hacemos en el estudio del que parte del que vamos a hablar,
parte de una aproximación donde se hizo una categorización de perfiles, como perfiles, para poder extraer lo mejor de cada entorno de aprendizaje. Vale, eso es. También diferenciando también entre lo que sería la enseñanza constructiva y la enseñanza directa, ¿verdad? Si Y ahí tenemos otra variable a tener en cuenta, que es si el formato es un formato más reproductivo, o que es lo que en este artículo se categoriza como directa, un formato en el que yo tengo un ejemplo y tengo que sacar directamente, ¿no?, la copia. Es una enseñanza que va muy al grano en la reproducción de lo que el maestro o la maestra quiere emular. Eso es. O un formato más constructivo. Constructivo quiere decir que el alumno es el que construye y construye otra representación dentro de su mente y dentro de su cuerpo, que a lo mejor no es exactamente una copia de la del maestro, es otra representación, es su propia construcción. Sobre todo su propia conciencia, su propia visión de lo que está él creando en ese momento, ¿verdad? Ahora vamos con ello, porque estamos hablando de jazz, ¿no? Entonces, la creación es un elemento súper importante. Así que, bueno, pues he elaborado unas pequeñas preguntitas para que nos aclares un poquito más el concepto del estudio y el cómo se puede extrapolar esto desde una visión musicológica y psicológica a la vez. De la cognición del estudiante propio que se ha tomado como ejemplo para este trabajo, ¿no? Era, como ya has comentado, el guitarrista de la Escuela Musical Creativa, que se podría catalogar ya como semiprofesional, ¿verdad? Sí, porque estaba ya en un nivel avanzado de aprendizaje. No es un nivel ni inicial ni el profesional, sino un nivel ya avanzado. Pues entonces comienzo. La primera de las preguntas sería que al tratarse de un caso único, de un estudio de caso único, en los cuales se ha tomado como muestra los ejemplos más extremos, ¿vale? ¿Hasta qué punto este estudio se podría generalizar en los guitarristas de jazz? Bueno, vamos a ver, porque en primer lugar, cuando articulamos los estudios de caso en investigación, no estamos tomando un enfoque lo que llamamos nomotético, sino un enfoque ideográfico. ¿En qué se diferencian? Pues que el nomotético se basa más en el supuesto de que todos los individuos son parecidos entre sí. El objetivo, por tanto, es obtener unas leyes generales y que son aplicables a toda la población. Y la metodología se basa en un análisis de amplias muestras de participantes y utiliza los formatos de metodología más correlacional y experimental, ¿vale? Sin embargo, el enfoque ideográfico, que es el que aquí ponemos en marcha, tiene el supuesto fundamental de que los individuos son seres únicos y son irrepetibles. Nuestro objetivo es comprender a ese ser humano de forma individual y se basa más en un estudio intensivo de ese participante, que es lo que hicimos, hacerle un seguimiento bastante exhaustivo. ¿Qué pasa? Que consiste más en una selección de pocos participantes y es un formato que se ha empleado mucho en educación y que se emplea también en el método clínico. En el caso este que nos ocupa, el participante fue seleccionado a propósito. Es por lo que nosotros le llamamos un estudio de caso instrumental, ¿vale? Y que está dentro de un contexto que es un estudio ex post facto. Y así ya vamos explicando estas terminologías dentro de la investigación. Eso es. Es decir, ex post facto es que nosotros analizamos al participante después de que hayan ocurrido los hechos, ex post facto. ¿Cuáles son los hechos o lo que nosotros llamamos la variable independiente? Que es la variable independiente, en este caso yo no la manipulo como investigadora. Pues en nuestro caso, al haber dado un perfil de aprendizaje constructivo en su discurso sobre la guitarra de jazz, lo seleccionamos porque nos interesa hacer una descripción en profundidad de cómo aprende, ¿vale? Sí. Tuvimos otros participantes seleccionados por sus aproximaciones más tradicionales o reproductivas, como hemos hablado al inicio,
Así es que mi trabajo consistió realmente en hacer un análisis de comparación constante, ¿vale? Que es otro término de metodología de investigación, entre esos participantes seleccionados. O sea, yo hacía un seguimiento intensivo de cada uno de ellos, pero iba a la vez cruzando parámetros que íbamos analizando constantemente en pares y luego en un grupo un poquito mayor. ¿Qué más te puedo contar? Nos parece que sea muy bueno seleccionar este caso de este aprendiz de jazz porque nos permite modelar otras prácticas educativas, tanto para aprender como para enseñar. La segunda pregunta sería si se puede extrapolar estos procesos de aprendizaje a otros instrumentos comunes dentro del jazz, como podría ser la batería, un piano o un contrabajo. Vamos a ver. Lo que se puede extrapolar no es tanto el contenido en sí, aunque hay muchas cuestiones extrapolables, como te comentaré ahora, sino la forma de analizar el aprendizaje. Y por tanto, lo que tenemos es una herramienta que es muy potente para mejorar las formas de aprender uno mismo o para guiar la docencia en quienes enseñamos, ¿no? La herramienta es el sistema de análisis que está recogido en el libro de Pozo y colegas de Aprender y enseñar música, un enfoque centrado en los alumnos o un enfoque centrado en el alumno, que está publicado en el año 20, en 2020, en Editorial Morata y que además va a ser publicado en breve en inglés para hacerlo accesible a otros investigadores a nivel mundial. Pero te pongo un ejemplo de procedimientos, por ejemplo, que este aprendiz utiliza. Como sabes, los procedimientos de aprendizaje pueden ser de tipo técnicos, que son los más repetitivos y la finalidad es la automatización del aprendizaje. Y luego los procedimientos que son de tipo más estratégicos, que son los que nos permiten la valoración de la situación, la selección de la técnica más adecuada a aplicar, evaluarla, ver qué ha salido bien y a qué se debe para insistir más en ello, o corregir lo que no he aplicado bien, etcétera, ¿no? Pues bien, los procedimientos estratégicos que este aprendiz mencionaba o que utiliza se centran fundamentalmente en la improvisación y en la creación. Esto es algo que es bastante frecuente en el discurso aplicable a esta cultura que decíamos de aprendizaje del jazz. Bien sea con el instrumento, con cualquier instrumento o con la voz. O sea, es algo que es extrapolable. Sí, así es. ¿Qué cualidades tiene esa improvisación que el aprendiz menciona? Pues te voy diciendo y tú me dices si es aplicable o no a otros instrumentos. Vale. Por ejemplo, la improvisación o la creación la relaciona con la comparación analítica entre distintas versiones. ¿Bien? Mientras que otros aprendices, por ejemplo, con concepciones menos constructivas o más reproductivas, la comparación implicaban una evaluación competitiva. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer mejor o peor que otros? Cuando hacían comparaciones, estaban poniendo en cuestión su propia valoración con respecto Comparándose a otros. con otro, ¿verdad? Efectivamente. Sin embargo, en este aprendiz, la comparación siempre que aparece es analítica entre versiones. Y además es previa a una toma de decisión de cómo él quiere hacerlo. O sea, es como que escucha varias versiones y además las versiones no siempre del instrumento que se supone que era la guitarra, todo lo contrario, escuchaba muchísimas versiones pues con voz, sin voz, con un timbre de un instrumento o con otro instrumento totalmente distinto y de ahí era como que iba construyendo mentalmente una idea, ¿no? Sí. Yo creo que hasta aquí podría ser aplicable a otros instrumentos, ¿no? Sí, efectivamente. De momento, sí, esta parte sí que podría ser comparable tanto a instrumentos de base como los que ya te he mencionado, que serían piano, batería, contrabajo, guitarra. Cierto que estos instrumentos tienen una carga armónica muy potente. Salvo la batería, sí. Pero, en principio, también podemos hacer en los instrumentos melódicos una aplicación que sea bastante más armónica. Porque hay veces que es como la idea de que el instrumento melódico está más pendiente de cuestiones, a lo mejor, de técnica y sin embargo, cuando coges un enfoque armónico, la técnica va de la mano. Eso es.
Luego son elementos que es verdad que cuando hacemos un análisis o hacemos el seguimiento a un aprendiz de instrumento armónico van a primar mucho, pero eso no quiere decir que no pudiera ser un enfoque positivo también en un instrumento melódico. Y te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los procedimientos de la creación y la improvisación, también la relaciona mucho, mucho, mucho con el trabajo rítmico y en especial sobre el metrónomo o a tempo. ¿Vale? Y ese objetivo de mantener el pulso y el tempo tiene una estrategia ligada también, que es la de tocar sin realizar paradas cuando se percibe una equivocación. Sí. La idea es que él aísla esas dificultades para luego, a posteriori, ¿vale? Es como que prioriza en la práctica el tocar de continuo, aunque no le salga perfecto, especialmente, sobre todo en la primera y segunda sesión. Cuando hablo de la primera y segunda sesión, me estoy refiriendo a los inicios, ¿vale? Porque nosotros tomábamos observaciones cuando estaba empezando a preparar la pieza, en el medio de prepararla y cuando ya tenía la pieza para prácticamente salir a tocarla en público en un día o un par de días. Entonces, ¿qué es lo que nos pone esto de manifiesto? Que es un aprendiz que en vez de estar enfocado en el error, ¿cómo es que me enfoco en el error? Pues cuando tengo en mente cómo corregirlo de inmediato o cuando toco pensando en cómo evitar errores. Eso es. Pero este aprendiz no trabaja así. Este aprendiz lo que hacía es que dejaba fluir, que se enfocaba más en una prioridad superior o más holística de fluidez y más adelante volvía sobre esos supuestos errores para trabajarlos de manera puntual. Sí, se podría decir que durante su interpretación realizaba un estudio, un examen de la actuación desde el principio hasta el final. Eso ¿verdad? es. Y no se basaba en la idea un poco común, que es he hecho este fragmento y en este lugar me he equivocado. Voy a practicar este fragmento más lento hasta que consiga hacerlo en el tiempo correcto 1000 veces hasta que salga, ¿verdad? Este continuaba y una vez ya terminaba el completo, ya hacía una autoevaluación y podríamos decir que era más consciente de los fallos que había tenido, ¿verdad? Para practicarlo a posteriori. Es increíble, pero es que cuando hacemos grabaciones de las formas de practicar cambia mucho el enfoque que tengas. O sea, como el enfoque que tienes, si es el de evitar el error, entonces si quiero evitar el error, en cuanto veo el primer error, lo que hago es que vuelvo sobre él. Hago parón y vuelvo sobre el error. O el error no me preocupa tanto como me preocupa la construcción del discurso. Si estoy construyendo el discurso y lo interrumpo, mi discurso, pues, como si yo aprendiera a hablar así. O sea, es algo que no es natural en tu forma comunicativa. O sea, primo la comunicación y mi comunicación es el discurso y la línea que lleva ese discurso, ¿no? Entonces, luego vuelvo sobre los elementos que me gustaría depurar. Y esto, cuando tú grabas y vas haciendo un análisis de ese formato y de los tiempos que lleva cada una de esas repeticiones, te das cuenta que el enfoque que hay mental es distinto en unos aprendices o en otros. Y evidentemente influye a su interpretación. Claro, es que luego su discurso va a ser un reflejo de esa forma en la que es estudiado. Es crucial. Y fíjate que hay otro elemento que es bastante bonito y que está relacionado con esto que estamos mencionando, y es que no hablaba de la segmentación del material. La segmentación del material parece que es una de las estrategias estrella que te enseñan, ¿no?, cuando entras en formatos académicos, que es la de parte la pieza por trocitos, ¿bien? Sí. Cojo fragmentos y ese fragmento lo repito hasta la saciedad, y cuando ese fragmento está, cojo el siguiente, lo repito hasta la saciedad, luego hago la unión de segmentos, ¿vale? Sí. Pues este aprendiz no mencionaba la segmentación del material o lo que es la práctica por trozos. Lo que primaba es un poco esta idea que te digo de procedimientos más estratégicos en los que implicaba la toma de decisiones antes y después de improvisar. Eso es. Un ejemplo de decisión previa que está relacionada con el nivel de procesamiento analítico, por ejemplo, era eso, de preferir tocar de continuo y aislar las dificultades para más tarde. Pues, bueno, hemos ligado un poco con lo que sería
la siguiente pregunta que estaba relacionada con esto, que era que si una vez extrapolado al caso de otros instrumentos de base, tanto rítmica como armónica, como rítmico-armónica, ¿cómo se podría extrapolar a un instrumento melódico? Pues es el hecho de que, pero esto no sucede solamente en los instrumentos melódicos. Yo muchas veces, estando trabajando en el conservatorio, veía que los instrumentos armónicos no eran considerados armónicos. O sea, eran considerados armónicos solamente para la cuestión técnica de producir la polifonía, pero realmente luego el alumnado estaba tocando piezas con mucha complejidad en la que no sabía nada absolutamente de la progresión armónica que estaba llevando ese discurso. Sí. Y cómo ese discurso sujeto por esa progresión armónica estaba condicionando la forma de expresarlo y de comunicarlo, ¿no? Sí, realmente se podría decir que estudian la obra, pero estudian exclusivamente lo que pone en el papel, ¿verdad? No tratan de comprenderla, de hacer un análisis armónico de qué está ocurriendo o pasar por todos esos procesos que realmente hace que comprendas la obra, ¿verdad? Claro, efectivamente, pero esto mismo lo podríamos trasladar porque lo bonito es poder compararlo con situaciones totalmente opuestas. Tú dices reproducir lo que está en el papel, incluso aunque no sepa lo que está en el papel o en ese contexto armónico. Pero luego tenemos, por ejemplo, dentro de esa cultura más oral de la transmisión del flamenco, en la que no tienen papel de referencia, ¿vale? Si lo que tienen de referencia son procedimientos, movimientos y sonoridades. Con lo cual, lo que están haciendo es reproducciones también de esa pieza, sí. En la que no tienen por qué saber la armonía que están tocando. Esto creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Sí. Que no tienen por qué saber la armonía que están tocando, sin embargo, sí pueden tener un conocimiento interno de dónde estoy armónicamente, porque estoy focalizada o focalizado en el sonido en sí. Entonces, reconozco cuando estoy haciendo, por ejemplo, una cadencia andaluza o reconozco cuando estoy haciendo determinados giros, aunque no le sepa poner nombre. Sí. ¿Vale? Son como distintas fases de metacognición o de conocimiento sobre lo que estoy haciendo. Podríamos hablar la reproducción simple, sin ningún tipo de conocimiento armónico, la reproducción en la que tengo ese conocimiento armónico aunque no le sé poner nombre, Eso ¿sí? es. O ese paso que decimos de, bueno, no solo noto cuando estoy, por ejemplo, en una armonía de tensión, sino que es que además sé pues que tengo una tensión de novena o tengo una tensión de trecena, etcétera, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues como esos elementos pueden ser considerados en un instrumento melódico. Yo puedo estar desplegando la melodía, pero esa melodía está de acuerdo o en un entorno también sonoro armónico. Claro, está en contacto directo con la armonía. ¿Cómo no voy a acentuar más a lo mejor una nota que sea una novena si esa nota está haciendo esa intención sobre la base sonora que está, ¿no? Sí, es la que realmente, claro, se suele poner mucho énfasis sobre aquellas notas que o bien son fuertes en el acorde o bien en determinados momentos esa nota que puede generar el choque tan intenso, un choque armónico Efectivamente. y que pueda generar ese momento de tensión. Claro, y ahí es donde tú le estás dando tu salsa, ¿no? Donde le estás dando tú ese toque de intención a esa nota, o a ese giro, precisamente porque está generando una tensión. ¿Que lo puedes hacer de manera intuitiva? Sí. Que si tienes el conocimiento sobre ello, pues estupendo, porque entonces lo puedes replicar en Así otras es. piezas. De hecho, eso me pasa directamente a pensar en el concepto que se trata en el estudio, que es sobre interpretación de una forma imitativa de dibujo. Es decir, si con el mástil de una guitarra cogemos un dibujo cualquiera, se comentaba que había más de un estudiante que mediante ese dibujo luego era capaz de transportarlo a otro tono, ¿verdad? Con la posición que va poniendo en la digitación de ese lick, de ese fragmentito, de ese motivo, luego era capaz
de pasarlo a otro tono. A otra tonalidad, eso es, a otro acorde o lo que fuere. Entonces, de hecho, yo tengo aquí montado el trombón por si hace falta explicar que eso no tiene nada que ver con los instrumentos de viento. Bueno, y de hecho también aquí tengo otro instrumento que prueba que no se puede, es imposible, mediante estos 3 pistones, la combinación de estos 3 pistones, poder realizar un fragmento por imitación. Claro, estamos hablando de que hay instrumentos que tienen mucha geografía y que esa geografía, sea por ejemplo un teclado, sea por ejemplo una guitarra, la puedes emular, ¿no? Con determinado tipo de adaptaciones en otro tono. Lógicamente la geografía del piano te exige cambiar el formato de la armadura también, ¿no? Pero, ¿cómo lo harías tú ahí, por ejemplo, en el trombón? En el trombón, ya te digo que es un ejemplo bastante raro de poder analizar porque cada posición, nosotros tenemos 7 posiciones y cada posición supone varias tesituras, varias alturas y una diferencia de un semitono entre cada una. Entonces, por aquí tengo el fa natural, aquí tengo el mi, la tercera tengo el mi bemol, en la cuarta tengo el re y así sucesivamente. Y en esta primera posición tengo el si bemol, el fa, el si bemol, el re, el fa, como que va aumentando la tesitura por el propio despliegue del acorde, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué genera esto? Que llega un punto en el que las notas tan agudas, a partir de una tesitura media alta, media aguda, se puedan realizar una misma nota en diferentes posiciones. Ejemplo es esto. Yo he hecho un re tanto en primera como en cuarta posición. Y cuanto más subimos, más se puede repetir esa nota. Entonces llega un punto en el que, en el caso del trombón, es imposible decir que hay un único dibujo. Puede haber 800 dibujos para un mismo fragmento. Te sean más cómodos o menos cómodos, pero existen esos 800 dibujos que podemos decir. Entonces, por ejemplo, en el caso este de crear un motivo y hacerlo por imitación, aunque tratemos de grados conjuntos, de tonalidades que sean, aunque sea diferencia de un tono, es imposible realizarlo por esa varianza que hay entre las posiciones, entre la forma de encontrar la afinación de la nota, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un recurso que podría ser perfectamente un recurso de blues, ¿vale? Y vamos a hacerlo en si bemol mayor, en si bemol blues, perdón, y después en do blues, ¿vale? Entonces, probemos, ¿verdad? Si yo quiero hacer este motivo, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver que ahora las posiciones son totalmente diferentes así lo hacemos en do. Hay un cambio muy, muy significativo y no es para nada el mismo dibujo. Tiene similitudes, pero por ejemplo ya vemos que en las primeras notas ya es totalmente diferente. Vemos que hay un cambio total en el dibujo. Entonces, a eso me refiero con el mismo procedimiento de aprendizaje para elaborar motivos con un instrumento melódico, como podría ser el trombón, que no tiene ese recorrido geográfico, ¿no?, que decíamos. Efectivamente. O la trompeta con un instrumento, con el aprendizaje de un instrumento que sí que lo tenga. Claro, ahí lo que tendríamos que hacer primero es establecer estudios de caso más específicos con distinto tipo de instrumentos, ¿no? Igual que dentro del ámbito del clásico, que es en el que más hemos podido investigar, tenemos estudios sacados, por ejemplo, con la flauta, tenemos estudios con el cello, tenemos estudios distintos, ¿no?, específicos ya más, pero luego qué elementos sí pueden ser comunes o transferibles. Y luego vemos que hay elementos que son transferibles. Por ejemplo, hay un tema de distancias que sí puedes extrapolar entre, aunque sea un si bemol y un do, vale, en cuanto a la longitud de extensión del brazo, ¿no? Y son los elementos que necesitaríamos como enfatizar en nuestro aprendiz
que tomara conciencia. O sea, qué elementos puede transferir o de un motivo a otro, aunque sean mínimos, o de una pieza a otra. Claro. Y ahí es donde estamos haciendo que el aprendizaje sea como exponencial, porque no es que parta de nuevo de cero cuando está en otra tonalidad, sino que lo que está haciendo primero es sacar las constantes. Eso es. Y después de sacar las constantes, ampliar las diferencias. Entonces, cada vez que metes un tono nuevo, una tonalidad nueva o metes un elemento nuevo, digamos que estamos anclando en los elementos que sí tienen en común con lo anterior. Eso es. Pero ya nos has puesto ahí el reto de meternos a estudiar trombonistas. Trombonistas o trompetistas. Lo que pasa es que También. Ya te digo que mi instrumento es el trombón. Entonces... Pero es que ya solo por el hecho de escuchar el sonido aquí en directo ya nos vincula emocionalmente. Así es que... Bueno. Ahí queda anotado. Ahí queda anotado. Vale. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Se hace mucho énfasis también durante la lectura del texto que el aprendizaje de jazz se ha ido modificando mucho, ¿no? Que antiguamente se hacía mucho mediante la colaboración entre varios músicos y el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de qué es lo que ha ido haciendo este otro músico que yo puedo realizar también, ¿verdad? Sobre todo en la jam session, en actividades en las que conviviesen varios músicos a la vez interpretando una misma obra o una misma improvisación, ¿verdad? Entonces, eso es algo que según explicas en el texto se ha ido perdiendo y a día de hoy una enseñanza en un superior de jazz no se basa en eso como factor principal de la enseñanza, algo que sí que era el pilar fundamental durante los primeros años del blues, del jazz, de toda esta música más popular, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles podrían ser las claves de la enseñanza para un superior de jazz? Entendiendo que la formación actual en este ámbito, si lo comparamos con un inicio, puede ser incluso entendida como que está mal planteada. Bueno, vamos a ver, porque no es tanto que esté mal planteada, sino que en la sistematización docente, claro, porque no es lo mismo cuando una música sale en un entorno popular y esa música hay una retroalimentación enorme entre las personas que están haciendo esa música. O sea, hay mucho intercambio, hay mucha prueba, ensayo-error y hay, digamos que hay poco miedo al error, porque lo que estás es buscando, esa actitud de investigación es la que estás poniendo en marcha ahí. Sin embargo, cuando eso se empieza a sistematizar, ¿vale? Y empezamos a establecer niveles, secuencias de aprendizaje, que está muy bien, podemos correr el riesgo de intentar aplicar esa secuencia a todo el alumnado por igual. Y en ese momento es donde estamos cayendo en las circunstancias de no darle grados de libertad al aprendiz en las propias equivocaciones, porque le estamos cerrando a que no se equivoque, a que siga la secuencia, por ejemplo, con el tema de las escalas, por ejemplo, de bebop o de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es como, si bien eso está establecido y está hecho en base a personas que han analizado cómo otras personas aprendían, lo que hacen es limitar el que otras nuevas personas puedan experimentar. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos en un superior de jazz? Y cuando decimos un superior, podríamos remitirnos también a etapas anteriores, al grado profesional o cuando una persona está iniciando el aprendizaje instrumental, el que pueda establecer sus propias metas, que pueda establecer un análisis de sus aciertos, no tanto de los errores, que también lógicamente, avanzamos rectificando los errores, pero también avanzo cuando hago un análisis de lo que he conseguido hacer intuitivamente bien, porque a lo mejor no está en un grado de toma de conciencia suficiente. Entonces, en el momento en que yo tomo conciencia de cómo he hecho esto para hacerlo bien, ahora lo que hago es transferir ese aprendizaje que me ha salido bien a otras piezas, a
al resto de la pieza, si he empezado con un fragmento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los superiores de jazz no se conviertan en formatos reproductivos de un modelo docente en el que todo el alumnado que sale de un profesor se ve que lleva el sello Sí. de ese profesor, porque realmente lo que ha hecho es reproducir la receta que ese profesor tenía como en un altar, ¿no? Así es. Y dar más ese juego a que el aprendiz sea un jazzista, sea alguien que, como en el origen, pues que podía equivocarse, que podía construir su propio sonido, su propio timbre, sus propios giros melódicos. Eso es. O sea, premiar la originalidad que se premiaba antiguamente, ¿no? Que era el desarrollo de la personalidad a la hora de interpretar. Bueno, es que si no estamos para eso, en un ámbito creativo, apaga y vámonos. Efectivamente. Entonces, sí, se podría decir que a día de hoy los superiores de jazz, aunque pueda chocar un poco esta afirmación, los superiores de jazz que existen aquí en España tienen muy poca diferencia con lo que podría ser un superior de clásico, a pesar de todas las diferencias que existen entre ambas ramas. Claro, yo no sé si podríamos hacer una generalización tan grande, ¿no? Lo que sí hemos podido ver es que cuando hemos analizado a varios estudiantes de jazz de superior, lo extraño es que tuvieran un aprendizaje más constructivo, con más toma de decisiones, y además luego el tiempo nos ha dado un poco la razón, porque este aprendiz que analizamos en 2015 y que detectamos que tenía una forma de aprender un tanto más avanzada en este aspecto de toma de decisiones y de grados de libertad, actualmente es un profesional muy bien considerado, ¿no? Entonces, quiere decir que luego eso te va a permitir a lo mejor destacar por tus propias cualidades, por tus propios, pues a lo mejor sí. Entonces, yo no quiero establecer como que el superior de jazz está haciendo esto así de manera generalizada, sino que en un mismo superior de jazz podemos tener esos dos elementos, ¿no? Esos dos Sí. polos donde se le permite al aprendiz gestionar y construir su propia voz como artista, y otros formatos que a lo mejor son un poquito más restrictivos y que por lo menos uno sea consciente como docente para poder tirar de la cuerda o soltar de la cuerda en determinados momentos del propio aprendiz y no seguir reproduciendo el modelo, que creo que es genial y nadie se ha parado a estudiar. O sea, se dice que es genial, pero nadie realmente se ha puesto a evaluarlo. Sí, desde luego. También se habla mucho del aprendizaje de los estudiantes de jazz mediante la escucha de un tema. Entonces, ese tema normalmente se escucha varias grabaciones, incluso de varios instrumentistas, para entender el concepto y ver qué fragmentito cogemos de este, qué motivo podemos coger de tal otro, o qué carácter le da otro músico que yo pueda aprovechar y yo pueda incluir en mi interpretación. Entonces, ¿cómo un alumno de jazz o semiprofesional, como es este caso, se puede enfrentar a un tema que solamente exista una grabación o que incluso no existan grabaciones? Claro, vamos a ver, la riqueza del jazz es la cantidad de versiones que tenemos de prácticamente de todo, ¿no? Que podemos escuchar y comparar. El tema es cuando estamos trabajando, por ejemplo, con temas propios de algún autor que tengamos por suerte en vida y claro, ahí no tienes más, a lo mejor no tienes ni grabación, porque lo que tienes es que te han pasado el chart y tienes que tirar para adelante, ¿no? Entonces yo creo que ahí está bien el activar los procesos de imaginación, que son realmente lo que conectamos con la creatividad, que es hacer un juego de imaginarme cómo yo quiero que eso suene, cómo, si tengo acceso a la persona que lo ha compuesto, cómo se imagina esa persona, cómo me lo imagino yo.
y sacar un poco ese tipo de fines, de objetivos, de sonoridades que yo quiero crear ahí. Sí. Entonces, realmente cuando estoy escuchando versiones, tampoco lo que hago es, esto no se trata de hacer copias de esto de aquí, y hago el collage, sino que realmente el escuchar distintas versiones lo que me está haciendo es generar una imagen, ¿no? Sí. De hecho, incluso cuando estoy componiendo, hay veces que compongo una melodía que digo, esta melodía es maravillosa, me está saliendo, hay algo, y luego resulta que lo pasas al Soundhound y te encuentras que ya está hecho. Que no, eso es. Que ya está hecho. O sea, tu imaginación ahí ha jugado, digamos, te ha jugado un poco en contra, ¿no? Entonces yo creo que está bien lo de dejar jugar la imaginación, hacer grabaciones, probar con distintas sonoridades, con distintos timbres, y eso te va a ir llevando. Es como cuando pruebas un motivo en distintos tonos y te lleva a derroteros totalmente distintos. Eso es. O sea, probarlo en distinta tonalidad y de repente ves que se te abre. Se te abre un mundo y... Es una sensación emocional que es muy potente, ¿no? Es decir, este tono me gusta y este a lo mejor no. Entonces yo creo que esa actitud lúdica de juego, de experimentación, es la que te permite el estar comparando contigo mismo con distintas versiones de ti mismo. Eso es. Claro, y sobre todo hacer mucho énfasis en ese ejercicio típico, ¿verdad? Que sería el coger un motivo, por ejemplo, como he hecho yo hace un ratito, y traspasarlo por todas las tonalidades, el típico ejercicio de 2-5-1, pasando por todas las tonalidades del círculo de quinta. Claro, pero tú imagínate la diferencia de objetivo que es que tu profe te diga, es que tienes que coger este motivo y pasártelo a todas las tonalidades de aquí a la semana que viene y me lo traes. Entonces, tú te sientes como que tienes que hacerlo bien, ¿no? Porque, Sí. o sea, tienes que evitar el error de hacerlo mal, porque si te lo has estudiado tienes que saberlo tocar en todos los tonos. O que sea algo que te estableces tú como juego propio, como reto, de a ver cómo suena esto. Y a lo mejor no paso por las 12, pero por las que he pasado me lo he pasado genial. Sí, y al fin y al cabo, esa es la forma de que sobre todo tenemos los instrumentistas más melódicos de comprender al 100% lo que es la tonalidad. Pero al fin y al cabo, tú entiendes la escala, te sabes las escalas de memoria, te viene una notación y tú ya perfectamente sabes cómo es esa escala, pero la sabes sobre el papel. Existe una diferencia muy grande entre existir en el papel, que tú lo tengas en la cabeza, a que sepas aplicarlo. Claro, y existir en las células y en la comprensión, digamos, procedimental de acción, ¿no? Que es lo que hablábamos que yo encontraba analizando a las comunidades de etnia gitana cuando tocaban la guitarra, ¿no? Que tenían una comprensión armónica, no conceptual, pero sí procedimental, de acción. Eso es. O sea, sí, aprendía más bien por pura pasión, también aplicada un poco a la imitación de algo, ¿verdad? Claro, pero es como imitaciones sobre ti. Eso es. Son como réplicas sobre ti, no es una imitación sobre algo externo, sino que es un trabajo de imitación interna. Eso es. Pues qué chulo, ahí le has dado. Por último, la última preguntita ya, y ya te dejo en paz, es si estos procesos educativos son únicamente propios de los estudiantes, todos estos procesos que hemos estado hablando, de imitación, de escucha mediante varias grabaciones, o incluso una sola o ninguna, el saber interpretarse a uno mismo o poder extrapolar a otros instrumentos, etcétera. Todos estos procesos educativos, ¿no? Cognitivos de la educación, si también se pueden aplicar a profesionales o es solo cosa de estudiantes iniciales o incluso semiprofesionales. Pues mira, en realidad en la psicología lo que se han llevado mucho y lo que nos ha dado muchísima información sobre el aprendizaje son los estudios de expertos y novatos, ¿vale? De cómo el novato empezaba estudiando una pieza, qué estrategias ponía en marcha y de cómo lo hacía alguien que era experto, alguien que llevaba ya esas 10.000 horas de trabajo previo. A las espaldas. Entonces, ahí se sacaban perfiles y había perfiles de iniciación, perfiles de competencia técnica y perfiles más de pericia, de expertise, ya de profesionales.
Luego, los formatos de aprendizaje, el tema es que tenemos una profesión que es impresionante, en el sentido que estamos aprendiendo toda la vida. O sea, te la puedes tomar como algo reproductivo, entonces cuando ya te sabes tocar tus obras y tal, y tus piezas, pues ya tienes el camino hecho, o estás constantemente aprendiendo repertorio o dándole una vuelta a ese repertorio o tocándolo de otra forma, o dices, a ver, esto lo voy a probar con la trompeta. A ver qué pasa si pruebo este motivo con la trompeta, ¿no? Y todo eso te empieza a hacer conexiones neuronales que te expanden el aprendizaje. Entonces, no tiene por qué ser aplicado solamente con aprendices o con un nivel novato, sino que realmente, digamos, el propio sistema de análisis que te comentaba nos sirve para hacer una guía docente, pero también me sirve, no sé si a ti te estará pasando, en el que yo en el momento en que empiezo a trabajar con el sistema de análisis ya no aprendo igual. Como profesional no abordo los repertorios ya igual. Cuando abordo un repertorio, empiezo a ser consciente de la toma de decisiones que hago, de qué cosas necesito afianzar o automatizar y, por tanto, hago un aprendizaje más repetitivo, porque eso no nos lo quita nadie. O sea, en la música tenemos que hacer aprendizajes repetitivos y automatizar elementos. Pero antes he debido tomar la decisión de qué quiero repetir o qué quiero automatizar. Claro. De hecho, lo que se ha hecho siempre es, o bien, ya sea, has hecho la obra entera y has dicho, aquí he tenido un fallo, o bien paras y te dedicas a ese exclusivo fallo, pero el tratamiento siempre ha sido el mismo. Es decir, si es un fragmento muy rápido, que por lo que sea no llegas a poder interpretar de una forma fluida, tú coges el mismo fragmento y a lo mejor al metrónomo le bajas 20 o 30 puntos. Y ya vas subiendo hasta que tengas esa velocidad. Y ya lo puedes hacer fluido con lo anterior de la frase y lo siguiente de la frase. Lo puedas incorporar ahí y que parezca que el procedimiento de aprendizaje de ese fragmento es el mismo que el resto de la obra. Pero fíjate que también con esto que comentas hay un elemento que veíamos en los aprendices constructivos de distintas culturas de aprendizaje, y es que usaban poco la estrategia de ralentización. O sea, la de cojo el fragmento, lo bajo de velocidad y cuando ya lo tengo lo voy subiendo de velocidad hasta que lo inserto de nuevo en el sitio donde se supone que debería ir. Hacían más un proceso, como te decía, de continuidad del discurso, aunque en ese discurso no fuera todo nítido. Hubiera como picos de elementos que sí funcionaban, pero que iban puliendo en distintas vueltas. Con lo cual, no es algo en el que yo esté pensando, joder, que ahora viene el punto, ¿no? Como la zona de la curva dentro de una carretera, que viene el punto negro y ahí me la voy a pegar o no me la voy a pegar. No es tanto eso, sino que he cogido el discurso y he ido insertando lo que realmente podía llegar a hacer. No es que yo me adapte al fragmento, sino que lo que he hecho es adaptar el fragmento a mí. Eso es. Que es un enfoque totalmente distinto, ¿no? Claro. Porque si soy yo la que me adapto al fragmento, entonces ya estoy preocupada por el error. Sí. En vez de haber hecho el fragmento mío. Claro, eso es. La otra parte sería más bien aprendizaje, lo que hablábamos antes, ¿no? Aprendizaje por repetición. Le cogemos el motivo y lo repetimos hasta que sale, hasta que soy capaz de hacerlo. Y esta otra forma sería más todo lo contrario. Sería el proceso cognitivo totalmente contrario. El llegar y de una forma más consciente entender ese fragmento, analizarlo mentalmente de alguna forma o de otra, pero analizarlo, comprenderlo, y una vez ya también sale en cierta parte por repetición, pero no es esa la base del aprendizaje de ese fragmento o de esa obra o de lo que sea. Sí, además que ese entendimiento no es solo racional o conceptual aquí, en la cabeza, sino que ese entendimiento es por fluidez de meter el cuerpo y la emoción dentro de ese fragmento, ¿no? Entonces, puedes establecer loops, pero loops que no están cogiendo ese fragmento, sino que están cogiendo unidades más amplias, donde ese fragmento lo vas haciendo tuyo, ¿no? Sí, así es. Claro, el típico, sí, realmente es eso que comentas. Por ejemplo, aplicaciones como es el Transcribe, que es
tú pones una obra, seleccionas el fragmento y lo repites hasta que te canses de repetirlo. Realmente es eso lo que estás tratando, ¿verdad? Sí, a veces es un poco que te encuentras que la única técnica o sea, cuando te están dando la panacea del aprendizaje, resulta que todo se basa en extraer el fragmento, bajarlo de velocidad, repetir, subir velocidad y luego insertar. Entonces es como, ¿eso es todo? Claro. Esa es toda la estrategia. Cuando hay muchos elementos más comunicativos que prestar atención más que el hecho técnico de dar unas notas concretas. O sea, es que la intención te va a conllevar o te va a condicionar la forma en que mueves las manos, controlas la respiración, emites, te colocas corporalmente. Sería como, sin ánimo de abrir otro debate, pero sería la misma forma que ahora mismo están pasando los estudiantes de la PAU, de la selectividad, ¿no? Que en muchas materias lo que se prima principalmente es aprender algo por repetición y luego vomitarlo delante del examen. Entonces, eso. El debate principal es eso, si eso es también aplicable a la música o la creatividad que tiene la propia música, no debería impartirse así. O sea, claro, debido a la creatividad. Claro, es que además estamos en un momento que es el siglo XXI, es que muchos procedimientos de estos que hablamos de aprendizaje son procedimientos que están sucediendo también en el ámbito académico tradicional, ¿no? Lo que decías de aprender, repetir para vomitar y luego borrar, a ser posible, cuanto antes para que entre un nuevo conocimiento, en vez de ir integrando conocimientos. Pero claro, en una sociedad como la del siglo XXI, donde toda la info, todas las grabaciones las tienes ya a disposición de todos los seres humanos, pues se trata más de proponer novedad, creatividad, innovación, y eso no se hace a base solamente de repetir. Así es. Pues nada, con esta última preguntita ponemos fin a la entrevista. Ha sido un verdadero placer poder Igualmente. y comentar este texto y, sobre todo, desde ese enfoque, desde ese objetivo principal, que era el enfoque de la psicología y el enfoque de la musicología, ¿no? Un poco una conexión entre ambos campos. Y... Hay que decir, Dani, que es un verdadero placer que podamos hablar de estos temas contigo, con alumnos de musicología, en este caso de la UCM, tan preparados como tú, y que además tengan ese interés en la psicología del aprendizaje y del aprendizaje de la música, y que podamos pues desmenuzar estos problemas que seguro que no son problemas solamente míos o tuyos, sino que seguramente a muchos aprendices les vienen bien también, que podamos hablar de ellos. Así es. Bueno, realmente soy estudiante me queda una semana de ser estudiante. Me queda ya una semana. Me queda ya una semana para decir que ya, o sea, para tener aún el privilegio de decir que soy estudiante de la Complutense. Cierto. Pero bueno, ya haremos en la Complutense por pillarte ahí de alguna forma para que sigas colaborando con nosotros, no te nos hueles, no te nos vayas. No, yo por mí encantado, es un placer siempre. Pues igualmente. Pues nada, María, estamos en contacto y ya cerramos aquí la entrevista. Muy bien, nos vemos prontito. Nos vemos prontito. Chao, chao. Vale, ahí está. Hasta luego.